Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y vamos a ver en este momento la clase número 7. ¿Sí? La sesión número 7 se llama apoyos de estudio. Apoyos de estudio, que es lo que nos sirve a nosotros para entender, comprender mejor las escrituras. Es normal, es natural que tengamos que recurrir a ciertas fuentes, algunas especializadas, para entender el mensaje y el propósito de la escritura. Es un buen ejercicio, amplía nuestra cultura también, además nos obliga a introducirnos en un mundo apasionante al empezar a estudiar rasgos de la cultura hebrea, de la cultura griega, de otras diferentes culturas que están mencionadas en la palabra, de estudiar las costumbres, los usos del pueblo hebreo, porque entendemos cuáles son sus perspectivas de por qué hablaron lo que hablaron, incluyendo al Señor Jesucristo, y eso le quita mucho en un aspecto místico, equivocado, mal interpretado de la intención auténtica del mensaje de la palabra. Entonces vamos a ver diferentes formas y maneras y cosas que nos sirven para aprender más de la palabra de Dios. Así es que vamos a entrar en estos momentos a estos apoyos de estudio para la palabra de Dios, que hoy nosotros tenemos una enorme ventaja, hoy por hoy, porque hace, no sé, 20, 30, 50 años había, pero eran muy escasos, eran pocos los que había. Estoy tomando mi café, con permiso. Uh-huh. Vemos ahí que todos estos apoyos que se pueden conseguir o no son tan difíciles, y la gran ventaja que tenemos también los medios electrónicos. Ahí lo mencionaremos. Bueno, vamos a ver, entremos primero en un aspecto y en un panorama general. En la clase anterior, en la clase número 6, analizamos a mucho detalle cómo es que nos llegó la Biblia en el español. Hablábamos de los antecedentes, desde que se tradujo la Vulgata latina, o sea, se tradujo al latín, se fue cada vez depurando más, salieron versiones ya con la Reforma, surge Casiodoro de Reinas y Epreno de Valera, después todos los colaboradores y el equipo, entre ellos hombres tan eminentes como Erasmo de Rotterdam, y bueno, y así hicimos un panorama exhaustivo de todas las versiones hasta llegar a las diversas versiones actuales, que vimos que algunas facilitan por la modernidad del lenguaje, otras por la dinámica que establece, otras de una manera un poco más profunda, más teológica, en el buen sentido, de entender la palabra de Dios y cómo se fue extendiendo hasta llegar a miles de idiomas, que se ha traducido idiomas y dialectos la palabra de Dios. Bueno, ahora, entendiendo esto, sabemos que las diferentes versiones de la Biblia las podemos clasificar en tres formas muy sencillas. Primeramente, su origen. Es decir, eh, obviamente que en el mundo antiguo todo el contexto geográfico era muy reducido. Grecia, Roma y después Alemania, después así se fue extendiendo conforme fueron pasando los siglos. Y conforme se iban dando las versiones de los países originarios o las críticas de los mismos, ¿sí? Que nunca va a faltar, es que entendemos el origen de determinada Biblia y la podemos clasificar, ¿no? Así tenemos versiones inglesas, como por ejemplo la de King James, tenemos también la de versiones del Oriente Medio, etcétera. También otro punto importante para entender la versión ante la que estamos es cómo es que se pudo revisar o traducir por el proceso que se realizó. Cuando hablamos acerca de cómo es que Lutero se dedicó a traducir toda la Biblia,
de la Vulgata latina va a traducir al griego, ¿no? Del griego al idioma po, conocido por él, por donde vivía, el alemán, ¿no? Y surge la Biblia del Cántaro. Ahí vemos después cómo él va encargando a sus conocidos, gente de confianza, gente conocedora, hace la traducción correcta, revisando, analizando, bueno, todos esos elementos y herramientas necesarias para el buen desempeño en este proceso tan importante. Y finalmente, otra forma de entender la versión en la que estamos estudiando o tratando de comprender es por el tipo de traducción, es decir, el estilo, la forma como está escrita, si es un lenguaje muy coloquial, un castellano muy antiguo, tal vez estemos delante de una versión de 1909 de la Casiodoro y la de Cipriano. También podemos ver cómo las nuevas versiones se adaptan también a la idiosincrasia del pueblo latinoamericano, o como está la del pueblo norteamericano, o etcétera, ¿no? Entonces también ahí esa manera tan formal a la vez que es dinámica, entendemos la versión en la que estamos, y eso la justifica, ¿sí? Cuando no reúne estos requisitos, pues bueno, hay que pensar muy bien ante qué estamos. Esto obviamente que nos va a obligar a estudiar y a buscar, analizar, a investigar detalladamente si es necesario. Entonces repasemos. Primero vemos el origen que tiene. Después el proceso, cómo se realizó la revisión y la traducción. Y finalmente, por el tipo de traducción, lo entendemos por si es de una manera formal o dinámica, como está escrita. Bien, entonces, dependiendo de la escritura que esté en nuestro interés, estudiarla, adentrarnos, va a ser la manera que vamos a recurrir a herramientas que nos van a ayudar. O sea, dependiendo de lo que tengamos y de lo que querramos. Así es que todas las herramientas de ayuda y de apoyo que vamos a utilizar serán a conveniencia nuestra, según la versión que estemos estudiando. Bien, si por ejemplo ustedes van a hacer un estudio detallado, profundo, bueno, tendrán que ser una versión de lo más formal, ¿ah? Clásica, la Reina, la Casiodoro y la Cipriana, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, versión 60, que es la más con un lenguaje comprensible, aunque un poco antiguo, pero se comprende todavía, y sobre todo porque están y son las más apegadas a los originales. Ahora, nosotros también podemos hacer un estudio comparativo, o sea, podemos tener una, otra y otra versión. Hay Biblias que ya traen, sobre todo en modo electrónico, que traen diferentes versiones, ¿sí? Voy a mencionarles algunos donde sale tal versión, a un lado una columna, después otra columna, otra versión, todas nos sirven. Ahora, ahí lo importante es que aunque difiera un poco en la construcción gramatical, la semántica, el contenido debe ser en esencia el mismo versículo en esencia, aunque haga juego a un manejo del estilo del lenguaje más moderno, antiguo o uno muy elemental, que lo hay, como dijimos, para el estudio de la Biblia por los niños. Ahora, si ustedes quieren dedicarse a extraer de la palabra de la Biblia y les va a servir, la van a necesitar para elaborar predicaciones, bueno, también ustedes tendrán que apoyarse en una diversidad de apoyos y de ayudas para elaborar una buena y excelente predicación con una estructura conveniente, si ustedes también ya se han preparado en la hermenéutica y en la homilética. Tal vez quieran ustedes hacer una labor evangelística y en la cual no va a ser tan fácil sacar una Biblia,
Entonces tendrán que hacer acopio de la memorización. Y bueno, hay Biblias que están hechas especialmente para ayudarles a memorizar con citas importantes y específicas para el evangelismo. Tal vez lo que ustedes quieran es hacer un devocional y quieren encontrar porciones de la Biblia muy inspiradas, muy hermosas, en la cual ustedes quieran elaborar una oración basándose en una porción de la Escritura. Bueno, hay lecturas devocionales que ya las han trabajado, las han sacado, gente que se ha dedicado a hacer eso. También puede ser una lectura de edificación, puede ser recreativa, una lectura de edificación, por ejemplo, cuando se acude a un sepelio, un casamiento, a un hospital, a una consejería, es conveniente que lleven la Biblia más apropiada, porque si ustedes llevan una versión de 1909 y empiezan a hablar con un lenguaje extraño que ya está muy pasado de moda, la gente se va a quedar sin provecho, ¿no? O sea, no va a ser de edificación para la gente que los escuche. O recreativa en el sentido más que nada para jóvenes, hacerla muy dinámica, en el cual se tengan que hacer concursos de lectura bíblica, para hacer obras de teatro, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí hay versiones que sirven mucho y cosas muy nuevas que también se las voy a comentar, que les va a ayudar bastante. También hay lecturas para niños, o sea, hay también lecturas en las cuales los niños pueden tener su participación, pueden tener su entendimiento claro, con ilustraciones, con un lenguaje muy simplificado, pero que no pierde el mensaje escritural. Bien. Y finalmente, para extranjeros o personas con escaso conocimiento del español, hay así que te van llevando sílaba por sílaba, inclusive cómo se pronuncia en el idioma en el que esa persona esté aprendiendo, y sobre todo que quiera estudiar la Biblia en otro idioma, sobre todo para estudiantes que van o vienen del extranjero, van al extranjero y quieren tener un estudio en el idioma en donde ellos están acudiendo. Todo esto que hoy contamos con todas estas herramientas son una enorme ventaja para el estudioso de la Biblia. Así es que vamos a ver hoy, dentro de todo esto, en primer lugar, una herramienta utilísimo, que son los diccionarios y los léxicos. Es decir, todo lo que nos ayude para entender conceptos, para tener una idea muy clara acerca de lo que significa un lugar, un personaje, una determinada palabra. Y bueno, tenemos hoy muchos diccionarios bíblicos que son muy útiles, algunos muy clásicos, muy edificantes por su amplitud, y porque son muy solicitados en las librerías. Ustedes todos lo saben bien, que un diccionario es un repertorio en forma de libro, en forma electrónica también, en el que se recogen en un orden determinado, generalmente alfabético, las palabras o expresiones encontradas en la Biblia, acompañadas de su definición, de su equivalencia o de su explicación. A diferencia de un diccionario común, contiene nombres propios de personajes, acontecimientos, lugares, específicamente en el contexto bíblico, ¿verdad? Semejante a lo que se conoce como un diccionario enciclopédico, o sea, una enciclopedia que trae fotografías, trae comentarios, tal vez tenga, inclusive puede hasta contener videos de lo que se está exponiendo ahí. Eso hace que un diccionario bíblico sea muy útil, porque nos da una forma muy clara y muy concisa de todo lo que nosotros podemos buscar y aprender. Hay ejemplos de diccionarios muy buenos. Realmente hoy hay una gran acervo de diccionarios bíblicos de muchos autores con su estilo propio, poniendo y considerando lo que ellos, la línea que quieren seguir. Por ejemplo, si quieren tener muchas ilustraciones, fotografías, mapas,
etcétera, eh, guías de todo tipo. Bueno, tenemos varios, por ejemplo, está el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman. Ese es muy bueno, es de los clásicos, el Diccionario Bíblico así ilustrado, el autor es Holman, donde hay una excelente, extraordinaria exposición, muy claro. Y tenemos otro, pero este es más detalle en cuanto a conceptos escritos, que es el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo de Vine. Eh, este diccionario de Vine es buenísimo, yo estudié en él, creo que inclusive por acá aquí tengo muchos, porque siempre me ha gustado estudiar mucho y dejé unos allá en México, en mi país, pero aquí me traje bastantes, muchos de mi, traje casi 400 kilos de libros, ¿no? Entonces, tengo por todos lados. Y mi esposa, ya, bueno, pero sirve, aguante. Entonces, todos estos diccionarios van dando claros conceptos y esto nos ubica en tiempo, en espacio, en cultura, en donde se dieron todos los acontecimientos bíblicos. Y no solamente nos amplía la cultura, o sea, obviamente que nos ubica bastante, ¿no? También hay uno que es muy bueno, también ese me gustaba muchísimo, pero es muy grande y lo tuve que dejar allí en México. Bueno, ahora disfrutan de él mis hijos, que es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de la editorial CLIE es el icono de los diccionarios. Tiene unas fotografías sensacionales, muy adecuadas, muy indicadas para lo que nosotros queremos buscar. Qué bueno, ahora ya hay todo esto en medios electrónicos y bueno, creo que nos podemos servir de la electrónica para tener una mejor ubicación visual, auditiva y temporoespacial, ¿sí? Bueno, por otro lado están los léxicos bíblicos. ¿Qué ven o qué los léxicos bíblicos? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, es un vocabulario, sí, propiamente es un vocabulario, que son conjunto de palabras de idiomas bíblicos que aparecen en la Biblia y que pertenecen al uso de las regiones y épocas bíblicas. Este tipo de presentación eh, de un léxico tiene más interés para los que están interesados en el estudio arqueológico, que les gusta la historia, o que hacen estudios de esa naturaleza, en un análisis biográfico, histórico, gramático histórico, para hacer una correcta interpretación, les va a ser muy útil un léxico bíblico, porque además van recogiendo los modismos y giros característicos de los idiomas bíblicos, así como su semántica y su gramática. Cuando dicen, ¿qué querían decir? ¿No? ¿Qué es eso de que te ates una piedra de molino al cuello y te eches al mar? O sea, ¿cómo? Hay dichos así, o más vale que alguien se corte una mano para que haga tropezar a nuestros pequeñitos, etcétera, que eran formas y muy entendibles en esa época, pero que a nosotros nos dejan luego así un entendimiento medio complicado, ¿no? Por ejemplo, la clásica de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y, ay, pero ¿cómo va? No, es una cosa ilógica. No. Tiene una muy buena explicación. Si ustedes algún día van a Israel, o si no es que ya fueron, ahí encuentran el ojo de la aguja, que era un pasaje específico en el muro de la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces ahí los camellos llevaban una carga enorme, entonces entraban y estaba hecho a la medida y no cabían, entonces tenían que ir quitando las cosas hasta que pasara el animalito con la carga, y lo que se quedaba abajo que no entraba era el impuesto que se pagaba. Y ese era a lo que se referían, que era más fácil que entrara un camello, porque no era nada sencillo para la gente, porque ya me imagino empujando al camello, ¿no? Para que pasara el pobre animal y el pobre camello ahí, para dejar el menor número de impuestos, o lo más superficial, lo más barato encima y lo más caro y todo, según los comercios de ese tiempo. Pero todo esto lo encontramos
en fotografías, en relatos históricos, en cosas así. Así es que les va a servir muchísimo aunar el contexto histórico con lo gramático, con el entendimiento de lo que está ahí en la palabra de Dios. Bien, bueno, hay léxicos, como les doy ejemplos, está el léxico hebreo-arameo español de Pedro Ortiz, publicado por las Sociedades Bíblicas Españolas, que es muy bueno. Por eso les mencionaba yo que un léxico es algo muy especial, es más allá que un diccionario común. Y para mí, la estrella que te va a ayudar muchísimo y que te recomiendo muy ampliamente en un ejemplo de léxico que recibe otro nombre, te lo voy a enseñar, y es este que está acá, ¿sí? Es la concordancia de Strong. Es una concordancia sensacional, muy útil. Yo la tengo acá en esta forma, donde viene todos en idioma, en el griego, en el hebreo, viene diccionarios, viene por temas, vienen por palabras, con personajes. Para mí es lo mejor que inversión que puedas hacer, es una concordancia de Strong, porque te va a ayudar mucho a entender, para armar predicaciones, para dar explicaciones, clases bíblicas. Si tú eres maestro de la palabra o vas a ser maestro, eso te va a ayudar muchísimo, porque también viene la interpretación correcta de palabras y no andar inventando, ¿no? Porque esto suena así y ha de querer decir esto. No, eso viola todas las buenas reglas de la hermenéutica. Tienes que buscar lo correcto, lo que debe de ser, ¿sí? Entonces, este sirve muchísimo. El Stone es una inversión que vale la pena. La hay en electrónico, pero que sea la original, te va a ayudar bastante. Y también tenemos dentro de las concordancias, bueno, aparte está la bíblica, que es un libro, digamos, mixto, porque aparte que el léxico, por lo que significa, ahí mismo trae la palabra en el original, como era en el griego, en el hebreo, viene el significado. Pero también hay concordancias bíblicas solas, no como la Strong, sino hay de muchas formas, hay de muchas maneras. Déjenme ver, déjenme quitar aquí a mi caballero. Hay concordancias, déjenme ver, yo por acá tenía, ya ni sé qué tengo, pero se las puedo enseñar. A ver, aquí tengo algunas. Miren, aquí están estas, que viene es un diccionario de dificultades y aparentes y contradicciones bíblicas, ¿sí? Este es muy bueno, de Halley, que él escribió también un manual muy bueno, y viene acá, por un lado viene una palabra, una expresión, una frase, y después viene cuál es el significado, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a tomar al azar como ejemplo. Dice acá: perdona la caña cascada. En Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Y después, en otra escritura de Salmo 2:9, dice: blande un cetro de hierro. Los quebrarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Y bueno, ahí se confrontan estas dos escrituras. Dice: estos pasajes presentan al Mesías en una actitud doble, hacia el arrepentido y humilde, y hacia el orgulloso y rebelde. Dos actitudes del Mesías dependiendo del tipo de persona. Entonces, así por el estilo, vas entendiendo, vas leyendo, y ahora entiendo por qué decía así acá y todo. Entonces esto es muy útil para ti. En verdad que sí, ayuda bastante a hacer una correcta interpretación de la palabra. Y bueno, creo que tengo más por ahí, pero me pasaría un buen tiempo acá. Entonces, mejor se los voy diciendo. Ahora, todas las concordancias, la mayoría de ellas tienen un sistema, es algo sistemático. El índice de todas las palabras, vamos a quitar esto de acá. Eso es. El índice de todas las palabras que aparecen en una versión de la Biblia
con todas las citas de los lugares en que se hallan, ¿sí? O sea, ahí dice tal palabra, ¿no? Se encuentra en tal cita, en tal cita, en tal, así la trae la Strong. Hay unas que nada más traen eso. Entonces es lo que les digo que se nos hace muy útil porque a veces uno quiere decir, a ver esta palabra, cómo la puede usar en el contexto bíblico, por ejemplo, estremecerse, ¿no? Entonces, abres la concordancia y te dicen tal lugar, en tal lugar, en tal cita, tal cita, tal cita, tal cita. Y si trae la traducción y de lo que hermenéuticamente y correctamente se interpreta, ya tienes el sentido correcto de lo que eso significa. Hay concordancias muy breves, yo tengo por ahí una mini concordancia, es un librito de bolsillo para rápido leer ahí. Hay muy concisas, muy exactas, trae lo necesario. Hay muy completas como el Strong, hay muy exhaustivas como el Strong y temáticas, o sea, trae todo un tema alrededor de una palabra, ¿sí? Las breves seleccionan nada más las palabras principales y generalmente inclusive están adosadas a las Biblias de estudio, que por eso se les llama así. Las concisas, concordancias muy concisas, tienen una selección más amplia que la breve y suele ser todavía muy manejable, no como el Strong, que es un libro enorme, sino que puede ser como de ese tamaño, ¿sí? Puede ser muy completa, inclusive todos los sustantivos, los verbos, adjetivos, adverbios y otras partes importantes del discurso, tamaño manual a carta, como la Strong. Por ejemplo, tú quieres decir, a ver, ¿cómo puedo conjuntar o hacer una conjunción de una estructura de una oración, ¿no? Entonces puedo buscar la palabra aún, o desde, o de, o sea, cosas de ese tipo que tú quieres ligar en un correcto sentido. Bueno, hay concordancias que vienen así. Bueno, el Strong trae una parte muy interesante de esto. Acá les voy a decir algo. Porque esto nos ayuda bastante para poder entender bien la intención de lo que está ahí de la palabra. Déjenme ver acá, porque está bastante grande, bastante exhaustiva. Acá está. Bien, miren, por ejemplo aquí la palabra o la expresión que. Ahí viene, sí, que. Y todas esas son citas. En todas estas citas vas a encontrar esta palabrita que. En Génesis 3:13, 4:6, 10, Génesis 12:18. Entonces, aquí esto es una herramienta muy útil, porque a veces uno se acuerda nada más de una sola palabra, se acuerda uno de solamente un artículo, una palabra muy expresiva. Bueno, ahí viene, ahí tú la vas a encontrar y ya encuentras la cita, ¿no? Eso ayuda bastante. Así es que una concordancia bíblica siempre va a ser algo muy bueno. Y la temática que trae selección de versículos agrupados por el tema en el que versan. Por ejemplo, trae unción, ¿no? Por ejemplo. Y trae todas las citas que hablan de la unción, pero como en un contexto. Entonces, varios versículos agrupados que hablan sobre ese tema central. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, es lo que vas a encontrar. También dentro de los diccionarios bíblicos, aparte de la nueva concordancia que les digo es una herramienta múltiple con bastantes herramientas incluidas dentro de la misma, está la concordancia completa de la nueva versión internacional, que la Strong está más enfocada a la Reina Valera, tal vez al de las Américas. En cambio, la concordancia completa de la nueva versión trae palabras modernas, ¿no? Entonces no es tan grande, obviamente, que como la Strong, pero sí te va a ser útil. Y también Holman también sacó una concordancia temática. La concordancia temática en donde trata temas completos de determinadas palabras, ¿sí? Por ejemplo, puede ser diezmo, puede ser holocausto, puede ser, y vienen varios
temas alrededor de esas palabras. Después están combinadas porque ya han tenido las editoriales la muy buena ocurrencia de que en un solo volumen se mezclen diccionario, concordancia y léxico, que usan ciertos sistemas muy novedosos de la indexación, o sea, del índice, o el encontrarle como un índice de palabras y temas. Inclusive hay una, pero está en inglés, no sé si ya la hay en español, pienso que sí, que combina la concordancia y el léxico Strong con el diccionario bíblico Vine. O sea, ahí ya qué más quieres, ¿no? O sea, teniendo eso ya tienes todo en una sola publicación. Entonces, sirve bastante. Ahora, hay otro tema importante, aparte de los léxicos, de los concordancias, de los diccionarios, y estos son los manuales bíblicos. Un manual bíblico y guía bíblica, siempre van a ser indispensables, sobre todo para ti que eres estudiante de la palabra. El manual bíblico es una ayuda extraordinaria porque trae allí vaciada la experiencia, el conocimiento de expertos en el estudio de la palabra. Y hay muy buenos que te ayudan a estudiar estos manuales que son verdaderas mini enciclopedias porque están centradas en la Biblia y pueden ser de un índole general o temas específicos, biográficos, de género, científicos, antropológicos o arqueológicos. Te ubican muchísimo. Esto es más para alguien que quiera tener una amplia cultura bíblica, le van a servir mucho los manuales. Hay Biblias de estudio de los años 70 al 90, casi todos traían manuales bíblicos. Por ejemplo, hubo una muy buena, que también ahí la tengo, que es la Biblia Thompson, que incluía un manual bíblico arqueológico. Al final traía dónde estaban los lugares, las ciudades, una fotografía de las ruinas, sitios arqueológicos, mapas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las rutas de Pablo. O sea, todo eso sirve para un estudiante de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ayuda bastante. Y bueno, las ediciones modernas, que ya está ahí la tecnología en electrónico, que no tienen necesidad del papel, tal vez sean un poco más baratas, menos caras, ya es lo que se está usando. Y además que ahora en internet tú encuentras un montón de publicaciones de estas mismas herramientas, pero con precaución, ¿sí? Siempre tienes que ver quién ha hecho eso, qué editorial lo elaboró, métete a investigar un poco quiénes son estas personas, porque te puedes llevar sorpresas, ¿eh? Te puedes llevar, porque no es quien pensaba que era, sino que son otros y dice, ay, pero como, y luego se empieza a predicar eso y ¿dónde se metió? ¿No? Entonces siempre investiga el origen de lo que encuentres en internet. Tienes que ser un poco desconfiado en eso, y peor si te encuentras un fake, menos, ¿no? O sea, el gusano de Jacob y saca un agujero negro y el gusano en el espacio. No es así. Sino que tienes que buscar ahí donde encuentras las referencias de los autores, de las editoriales, para que tengas confiabilidad y tengas conocimientos exactos. Ese es muy importante que lo hagas. Los manuales bíblicos también muy recomendables. Por ejemplo, el manual bíblico Nelson, es una guía muy completa de toda la Biblia. El manual bíblico de Unger, a ese yo estudié en ese, el manual bíblico de Unger, es un clásico, es buenísimo, no es tan grande y es hermoso además. Y el nuevo manual bíblico ilustrado, que también es un clásico de la literatura del estudiante bíblico, trae bastantes fotografías, bastante información, muy completo. Yo creo que es de los más completos. Y hablando de guías, bueno, las guías bíblicas son obras de referencia enciclopédica más generales que un manual bíblico, o sea, no está tan detallado, trae la palabra, lo que tú estás buscando, pero con una extensión mucho menor que el manual bíblico. O sea, no te va a servir para estudiar una guía bíblica, no te va a servir para aprender, pero sí te va a guiar a dónde puedes llegar en la Biblia para encontrar lo que sea de tu interés. Entonces las guías bíblicas se enfocan en un tema más que en otro, ¿sí?
Y hay varios guías muy buenas, por ejemplo, la guía esencial de la Biblia, por ejemplo, los 66 libros de la Biblia, otro, cómo explorar la Biblia, es un viaje a través de la historia más grande de todos los tiempos, está bastante interesante para los jóvenes. O la guía esencial de la Biblia, que también es un gran recurso para estudiar la palabra. Eso, para el que quiera ser un buen predicador, tener una excelente homilética, el arte de la predicación, esto le conviene tener una guía bíblica, le va a ser muy, muy, muy útil para que la pueda tener, porque lo va a llevar al punto exacto de lo que quiere hablar. ¿Sí? Entonces, a los predicadores se los recomendamos bastante, las guías bíblicas. Bueno, esto es en cuanto al estudio en medios impresos o electrónicos, pero también tenemos algunas otras herramientas que es importante mencionar. Y esto me refiero a lo que podemos llamar como herramientas de estudio. Las herramientas de estudio que vienen incluidas en diferentes presentaciones de la Biblia. Esto lo traen mucho las Biblias de estudio, que también se encuentran en las guías bíblicas y en los manuales. Estas herramientas de estudio, ¿qué son? Son referencias, por ejemplo, referencias cruzadas, en donde indican qué versículo o parte de un texto se repite o se cita en otra parte de la Biblia. Son esos pequeños apuntitos en donde viene un número, un asterisco, y ahí te lleva a A, B, o 1, 2, te lleva, y ahí abajo puede ser que esté entre paréntesis, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, o en el de Lucas. Viene el testimonio de Juan el Bautista, por ejemplo, pero vienen 3 referencias cruzadas donde vas a encontrar acerca de esto, del testimonio de Juan el Bautista. Está Mateo 3, 11 y 12, Marcos 1, 7 y 8 y Lucas 3, 15 al 17. Los 3 versículos hablan de lo mismo en el estilo del autor, ¿sí? Entonces, una referencia cruzada te ayuda muchísimo porque te ayuda a seleccionar, inclusive te ubica más, porque aunque lees de diferentes perspectivas, pero que hablan de lo mismo, en lo que cada autor le inspiró el Espíritu Santo a escribir, y si lees todas las 3 referencias, bueno, te vas a enriquecer bastante, porque vas a tener conocimiento lo más completo que puede ser. También dentro de las herramientas de estudio están las referencias o índices temáticos. Por ejemplo, la Thompson se especializa en eso. La Biblia Thompson, por ejemplo, tiene índices de referencia de cadenas temáticas de varios tipos. Es decir, ves una cosa y te lleva a otra que está relacionada en la misma escritura. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una parábola, ¿no? La del hijo pródigo. Entonces puede ser que esté leyendo que el hijo pródigo se fue y gastó su dinero con los publicanos. Entonces, ay, publicanos, a ver, lo busco. Pero después ahí que está encadenado hacia, por ejemplo, algarrobos, ¿no? Que era lo que llegó a comer el hijo pródigo. Y de ahí está encadenado con esa otra palabra. Y dice, ay, sí, me sirve también. A ver, y va siguiendo las secuencias. Son vinculaciones de varios temas, varios conceptos de cosas, de personas, de situaciones, y que te van llevando. Y esas cadenas, ¿sabes para qué son muy útiles? Te va a ayudar muchísimo para hacer predicaciones. ¿Por qué? Porque las cadenas te van llevando en una secuencia, en un contexto de proceso lógico de un determinado tema. Si estás hablando de enfermedad, te va a llevar aquí, acá. Y ya puedes armar inclusive una predicación muy buena, aparte de que te pone a estudiar. Entonces, los índices temáticos te ayudan mucho, ¿no? Estas cadenas que van formando todos estos conceptos. Bueno, también hay notas. Por ejemplo, hay una Biblia que es muy buena. Por ejemplo, la Biblia Dake, por ejemplo, es un autor. Me acuerdo de la que también por ahí, me gusta mucho luego leerla, que trae unos pequeños cuadritos que son como que traen una pequeña explicación de algo, ¿sí? Son explicación de un texto, traducciones o significados alternativos,
amplificaciones, significados de nombres o personas o lugares, equivalencias de medidas rápidas, de monedas, de altura, de etcétera, acotaciones doctrinales y teológicas de alguien en particular. Bueno, esta es la doctrina que maneja el pentecostalismo, esto es lo que se maneja en las iglesias bautistas, en el movimiento bautista, etcétera. Y que puede incluir inclusive notas de bosquejos para predicaciones, estudios escatológicos, enumeraciones temáticas, y bueno, entonces todas estas pequeñas notas son bastante útiles, una herramienta que también traen la mayoría de las Biblias. Y no podemos olvidar la que trae las tablas de pesos y medidas. Así que es un codo, que es un palmo, que es una braza, que es un homer, etcétera. O sea, palabras extrañas, raras, que para nosotros no usamos en nuestra cultura, pero que ya dentro del entendimiento del contexto en el que está referido en la Biblia, nos ubica qué quiso decir el autor de lo que estés leyendo, ¿no? Por ejemplo, las medidas de la Nueva Jerusalén, que mide 300 estadios, o sea, así muchas referencias de ese tipo, y bueno, uno no se queda con la imaginación volando, sino que ya eso te lleva, gracias al estudio de arqueólogos y todo, que han hecho un gran esfuerzo para que todos nosotros podamos tener estas referencias. Y los mapas que también nos ayudan mucho, inclusive en las librerías grandes venden los mapas grandes, yo también tengo ahí muchos. Tenía yo un mural de línea de tiempo gigantesco, como de 5 metros de largo, con toda la historia del Génesis hasta los tiempos modernos, con todo lo que acontecía en la misma época. Entonces son cosas muy buenas que te pueden ayudar, y los mapas también, para que puedas seguir el relato de la época. Te ubica muy bien inclusive con la geografía actual de dónde está, y claro, si estás planeando un viaje para ir a Petra, bueno, ahí puedes encontrar, y después te buscas una agencia de viajes y ya sabes a dónde vas, ¿no? Bien. También hay otras que se llaman armonías. Las armonías es una tabla que se colocan lado a lado, así, o consecutivamente, pasajes paralelos de diferentes libros. Las más conocidas, por ejemplo, son las armonías de los pasajes de los evangelios sinópticos, es decir, que trae las armonías de todos los milagros de Jesús. Entonces, el milagro de la curación del cojo, ¿no? Bueno, aquí en este evangelio dice acá, lo mismo pasó acá con el estilo del evangelista que se trate, y acá también. Entonces, eso es una armonía, ¿no? Armonizar, inclusive las electrónicas abres y trae todas ahí. Entonces, eso te ayuda también bastante, que es una manera parecida a que encuentras tú en los léxicos. Los esquemas y cuadros, que son expresiones visuales porque agrupan, analizan y subdividen pasajes, temas, listas. Un esquema muy conocido es la secuencia del tabernáculo o las plagas de Moisés, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí en la secuencia va ahí, todo eso lo puedes encontrar. Vida sacó una Biblia de estudio buenísima y vienen dibujos del tabernáculo muy claras, te queda el conocimiento clarísimo de lo que era toda la vestimenta sacerdotal, de cómo era, de todos los artículos que usaban en el tabernáculo, las medidas, todo eso, ¿no? Eso está muy bueno. Y las introducciones o resúmenes de libros. Estos resúmenes de libros, introducciones que tú encuentras en toda la literatura cristiana, te ayuda, es como una especie de guía rápida para saber de qué se trata ese libro, qué es lo que quiere decir el autor en un tal o cual libro, que eso es común en las Biblias de estudio, pero también en muchos libros ya actuales, que hay muchísimos. Es buena costumbre, te la recomiendo, que leas en las tapas, en las tapas y en las portadas, en la contraportada, los comentarios y reconocimientos, porque generalmente eso te ubica muchísimo y te anima o no a conocer el tema que estás buscando, ¿no? Entonces busca todo eso, porque aparte de resumir el libro, hablan del autor, las fechas aproximadas cuando lo escribieron, de los acontecimientos que se describen, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cositas nos sirven y las consideramos muy bien como herramientas. Muy bien, ahora hay otros que son los comentarios bíblicos y otras obras de referencia. Esta es otra cosa.
Los comentarios bíblicos, ¿qué son? Son obras que explican o la Biblia completa, o varios libros, o un libro de la Biblia en particular, pasaje por pasaje, ¿sí? Hay comentarios bíblicos muy buenos, muy interesantes. Mira, por ejemplo, yo tengo por acá uno, aquí está. Este es un libro que habla y dice lo mejor de Tertuliano, ¿sí? Tertuliano, dice Apolo, es un escritor muy antiguo, de los padres de la iglesia moderna. Nació en el siglo II en la ciudad romana de Cartago. Tertuliano, considerado el primer escritor latino del cristianismo, es uno de los apologistas más brillantes y de los hombres más elocuentes que ha conocido la historia. Le decían el gladiador de la palabra. Su capacidad para argumentar y debatir un tema fue de tal magnitud que de su nombre se supone deriva la palabra tertulia, la cual se aplica cuando un grupo de personas se juntan para argumentar y debatir un tema, ¿sí? Entonces, aquí trae, mira cómo está estructurado, trae todo lo que hemos mencionado, notas al margen, notas abajo, ¿sí? Ahí trae todo. Entonces, la verdad que y es un autor muy antiguo, del siglo II, pero bueno, se encontró su libro, se extrajo, esto lo saca la editorial CLE. CLE viene aquí el mapa de donde él realizó su ministerio. Entonces son cosas que te trae muchísima revelación y complementa bastante. Claro, obviamente, esto es cuestión de hombres, no te vas a quedar con esto nada más y ya, sino nada más te vas a convertir en un lector de libros y hablarlo, un narrador, no es eso, pero sí te va a ubicar en lo que el Señor te está enseñando y guiando, porque atendiendo a que tal vez ignoremos muchas cosas, pero bueno, con la humildad y lo que eso significa, aquí viene estos escritores antiguos, Lactancio, me acuerdo, bueno, hay muchos autores que tratan esto. Y tiene como objetivo presentar las conclusiones del autor en determinado pasaje para que tú recibas orientación y aprendas más. Los comentarios y todo lo que viene son elaborados por gente, por muy reconocidos maestros bíblicos, con una reputación de tener una doctrina sana, un conocimiento profundo de los temas comentados. Estés o no estés de acuerdo, eso es ya en el criterio de cada quien. Cada autor maneja su propia perspectiva doctrinal, mientras esté ubicada en lo correcto, pues bueno, él expone, ¿no? Y tú ya decides si lo sigues o no, si le crees o no, pero ya es cosa tuya. Pero ya estás enterado, ya aprendiste. Y varios comentarios son conocidos por el nombre del propio autor, porque hay muchos muy famosos. Por ejemplo, varios de ellos que se basan en el idioma original del pasaje, en una Biblia en particular, de ahí pueden sacar sus comentarios, ¿no? Y eso va a hacer que estos comentarios reflejen la doctrina o la revelación que el propio autor tiene. Pero, como te he mencionado, ten cuidado porque no necesariamente algunas, no todas, no traen más que un mensaje un poco light. Es muy importante que tú ya hayas tenido anticipadamente lo que el Espíritu Santo te está hablando, ¿no? Acuérdate, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ten cuidado con ese tipo de obras, porque son muy tendientes a la doctrina del autor, ¿sí? Tenemos muchas clásicas también, los comentarios bíblicos de Matthew Henry, que son clásicos, son muchos libros, esos bastantes, o los de William Barclay, que también son 17 tomos, entonces imagínate, ¿no? Y eso es para alguien que quiere tener un conocimiento exhaustivo de todo lo que es el universo bíblico, o el comentario bíblico con aplicación de Romanos, en la Nueva Versión Internacional, hablando de cosas modernas, y todos estos comentarios nos van sirviendo bastante sobre temas específicos. Por ejemplo, yo aquí tengo te lo voy a enseñar, comentario de la epístola de Santiago, ¿sí? Está escrito por Douglas J. Moo, y bueno, habla acerca específicamente de Santiago, que fue el medio hermano del Señor Jesucristo.
Y tú cuando lees esto dices, ay, yo no sabía esto. ¿Y cómo es que se convirtió? Oh, pues se le apareció su medio hermano cuando recién resucitó. Y no, después fue el primer pastor de Jerusalén. No, no, no. Muy interesante, ¿no? Para eso ayudan mucho este tipo de comentarios que te recomiendo que sí puedas leer algunos, pero ten un espíritu de un juicio crítico muy, muy ubicado, ¿sí? Para que no te vayas por una cierta tendencia. Y hay otro tipo de libros en los cuales, parecido al de la Strong, que viene la palabra en el griego y después viene lo que significa, inclusive trae la pronunciación, pero hay unos que trae la palabra en el griego y abajo trae exactamente como está escrito, ¿no? Pero está en el alfabeto griego, las palabras griegas, las expresiones en griego, y abajo viene la traducción, ¿no? Aunque a veces no está en el orden de estructura gramatical del español, pero bueno, así es el griego así es como se lee, así se estudia. Es útil para cuando tienes curiosidad para aprender las palabras originales, si quieres meterte a estudiar griego, hebreo, arameo, lo que tú quieras. Bueno, este tipo de libros te sirven bastante porque estas obras, que son las obras interlineales de la interpretación de las palabras, de los originales, te ayudan muchísimo porque te lleva y te saca de errores de interpretación, ¿sí? Hoy ya inclusive puedes encontrar la Biblia del Oso que escribió, que imprimió Gutenberg, o yo tengo una versión de una Biblia de 1892 de King James en inglés, me la regaló un buen amigo mío, y ahí yo encuentro citas que me divierto bastante con algunos que me objetan sobre la deidad de Jesucristo, y bueno, yo saco ahí un versículo donde ellos mismos se les menciona y habla acerca de que el Mesías es el Señor Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas sirven bastante para que tú puedas aprender más de lo que es la palabra. También están los atlas bíblicos, Biblias paralelas. Los atlas bíblicos son colección de mapas topográficos, hidrológicos, climáticos, de la fauna, de todo eso, ¿no? También hay quien tiene interés para eso y está bien. Y las Biblias paralelas, que traen 2 versiones o 3 o hasta 4 de diferentes Biblias de diferentes tipos, ¿no? La nueva versión, la de las Américas, la de la Reina Valera antigua, la moderna, etcétera. Y hoy, en cuanto a la tecnología, pues sí, tenemos muchas cosas. Aplicaciones de escritorio, ya tenemos aquí los celulares, ya tenemos la YouVersion, la Biblia, varias, y Sword, la que viene la Strong también, o sea, ya hay muchísimos recursos rápidos, eficientes, veloces, sitios web, hay muchísimos, pero te vuelvo a hacer la misma recomendación. Ten cuidado con lo que te encuentres, ¿sí? Revisa, sé desconfiado, pregunta a tus maestros, a quienes te pueden dar una orientación, busca una buena y sabia opinión para que vayas haciendo tu biblioteca. Tengo más allá y tengo por acá, bueno, para que puedas estudiar y disfrutar de la hermosa palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fue un gusto saludarte, espero que haya sido de utilidad para ti esta clase número 7 de apoyos de estudio bíblico, que hay una enorme variedad, siempre hay nuevos, siempre están saliendo. No hablé mucho acerca de lo de que hay para niños, pero hoy inclusive me quedé gratamente sorprendido que hay una Biblia interactiva donde el niño abre la Biblia, y al abrirla a través de su celular sale un holograma y empiezan a moverse los personajes y hablan de ese tema, ¿no? O sea, ya estamos llegando a ese punto, bueno, ya está, qué bueno. Los niños les encanta y no dejan de leer la Biblia, entonces es muy bueno todo eso. Y hay unos que con dibujos geniales, mis hijos tuvieron Biblias con dibujos interesantes, hermosos,
que después ellos hicieron murales y para los clubes bíblicos de verano de ahí sacaban. No, 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 hay una enorme riqueza. No nada más es tu Biblia y ya. No, no, hay gran riqueza en el estudio de la Biblia. Bueno, pues como te dije, espero que haya sido de gran utilidad para ti esta clase número 7 que estamos impartiendo, Cristo por las Naciones, en la Ciudad de México, Coyoacán, instituto reconocido por el instituto en Dallas, Texas, Cristo por las Naciones, Christ for the Nations. Se despide de ustedes Luis Lucy y pronto nos vemos para la próxima clase. Dios los bendiga y nos vemos por estos lugares. Hasta luego. Adiós.